Queridos estudiantes, vamos a continuar con nuestra clase y voy a pasar a un último punto que me parece importantísimo, y lo que voy a hacer es tomar elementos que están desperdigados a lo largo de todo el artículo y hacernos la pregunta de cuál es la relación entre igualdad y propiedad. Por un lado tenemos la propiedad privada y por otra parte la propiedad común. Entonces, ¿cuál de esas dos modalidades de propiedad favorece mejor a la igualdad? Recuerden, estamos analizando, estudiando un capítulo de un libro de Enrique Pérez Luño, Las dimensiones de la igualdad. Toda esta información está en el texto que ustedes ya habrán terminado de procesar, en el que se mencionan varios autores, varios filósofos, varios pensadores, y yo lo que estoy haciendo es una síntesis, un condensado de esas ideas bajo este título de la relación entre igualdad y propiedad, una determinada modalidad de propiedad. Entonces, tengan presente que no es lo mismo el destino que va a sufrir o a gozar la igualdad dependiendo de si estamos en una organización social en la que hay propiedad privada o en otra en la que haya propiedad común, en el comunismo. Bien, ustedes ya podrían seguramente haber advertido que la posición de Pérez Luño es la de sostener que la igualdad está mejor protegida en un régimen político de propiedad común. Entonces, empecemos viendo qué pasa con la propiedad, perdón, con la igualdad en un sistema social que entroniza la propiedad privada. Voy a abreviar simplemente propiedad privada con una doble P. Bien, una primera idea que quiero rescatar la debemos a Jean-Jacques Rousseau, y es la de que la propiedad privada conduce a desigualdad económica. Bien. A ver, ¿qué quiere esto decir? Que cuando los bienes están distribuidos sin equidad, eso a la larga se traduce en desigualdad económica. Pensemos en algo tan sencillo como, por ejemplo, el poseer como dueños, propietarios, un carro o una casa. Si es que no es una casa, un apartamento. O un carro puede costar miles de dólares. Una casa o un apartamento ya son decenas o cientos de miles. Si estuviéramos en Estados Unidos, podríamos hablar de millones de dólares. ¿Sí? Entonces,
tenemos ahí dos objetos en la vida de una familia o de una persona que van a marcar una primera diferencia. Y obviamente esa diferencia de si uno posee automóvil o posee una casa, una vivienda, eso se puede expresar en términos monetarios. Entonces, la primera observación que menciona Pérez Luño con respecto a Jean-Jacques Rousseau es la de que uno de los factores que influyen o que determinan la desigualdad en este caso económica, o podemos decir desigualdad social, es la propiedad privada. Ahora, bien, para seguir con esta misma idea, quisiera, aquí no voy a escribir en el pizarrón a quién se debe este pensamiento, pero por favor les pido a ustedes que cuando hagan sus resúmenes, es que si no lo han hecho todavía, eh, por favor mencionen el autor a quien se debe ese pensamiento. ¿Sí? Yo lo digo verbalmente, pero me ahorro la escritura de esos autores. Simplemente con el afán de no llenar de tanta información el pizarrón y quedarnos con lo más esencial. Ahora, si nosotros le diéramos la vuelta a esta relación, ¿sí? Fíjense, aquí he puesto que la propiedad privada eh, produce, tiene como consecuencia, conlleva, entraña, o si quieren ustedes, causa la, la desigualdad. ¿Y? Entonces, eso quiere decir que para quienes son igualitaristas, la propiedad privada se convierte en un inconveniente. De modo que si nosotros quisiéramos invertir o darle la vuelta a esta relación, entonces llegaríamos a concluir que si nosotros quisiéramos una distribución más equitativa, entonces tendríamos que poner límites o reducir la propiedad privada. ¿Sí? A ver, en el texto, Pérez Luño está utilizando la palabra equitativa y voy a respetar esa palabra. ¿Sí? Eh, si nosotros tomamos en serio la equidad en la distribución, o si quieren ustedes redistribución, entonces, para ser consecuentes, deberíamos adoptar los mecanismos como para reducir o, llevando al extremo, eliminar la propiedad privada. Recuerden que este símbolo de la lógica es la negación total, ¿sí? El rechazo. ¿De qué propiedad? La propiedad privada. ¿Sí? Bien, entonces, ya esta es una tesis de filosofía política, quien el organismo que estaría encargado de hacer esta redistribución es el Estado a través del gobierno. Si queremos que no haya esa división entre los poseedores y los desposeídos,
entre ricos y pobres, ¿sí? Esa es la desigualdad económica, ¿sí? Entre personas que ganan un sueldo de miseria y otros que ganan 30, 60, 100 veces más. Entonces, deberíamos pensar, entre otras cosas, en poner restricciones a la propiedad privada. Si es que esta desigualdad tiene su origen en la propiedad privada y valoramos lo que es la igualdad o la equidad, entonces tratemos de reducir, o si es que somos extremistas, el eliminar la propiedad privada, que es lo que hacen los comunistas. A ver, esta idea de que para que haya una distribución que sea más justa, menos desigual, quieren tendiendo hacia la igualdad, y que para conseguir eso se debería eliminar la propiedad privada, lo sostuvo Tomás Moro. Él es un filósofo renacentista italiano que defendió el comunismo, ¿sí? Tomás Moro. Ahora, una idea, perdón, alguien, sí, Diego, ¿tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica? Sí, profe, una pregunta. Si la propiedad privada eh, nos garantiza una igualdad, también la propiedad privada nos podría quitar la libertad de cada uno, porque la propiedad privada, si bien entiendo, es una extensión de nuestra libertad, de nosotros mismos, porque la propiedad eh, pública la proponían los comunistas, como bien acabo de mencionar usted también, y como dice la frase, lo que es de todos no es de nadie. Entonces, la propiedad privada, a mi parecer, creo que garantiza una libertad. Ese era mi Ya, comentario. ya. Gracias, Diego. Eh, bueno, personalmente no creo que sea así como lo piensan algunos autores. La, la propiedad pública, a ver, primero hay varias cosas. El, la libertad, tanto como valor o mejor como derecho, no exige necesariamente la propiedad privada. Eh, no veo que haya ahí una consecuencia lógica desde la libertad hacia la propiedad privada. Esa idea la pueden tener filósofos libertarios, sobre todo, y en contra de eso, más bien, pensemos qué pasaría si se privatizara todo. Por ejemplo, que se privaticen las calles, las avenidas, las autopistas, las plazas, los mercados, los parques, las playas. Seguramente eso acarrearía que la persona va a ser menos libre. Nos están quitando opciones. Entonces, no creo que sea correcto pensar en el sentido de que la propiedad pública está reduciendo o quitando la libertad. Creo yo que es más bien al revés. Mientras más propiedad pública haya, como yo he mencionado, el parques, calles, carreteras, playas, esa propiedad en común nos da mayores posibilidades de elección. Entonces, más bien nos abre el abanico de alternativas que están abiertas ante uno y para poder hacer ahí una selección.
Por supuesto, soy consciente de que todo lo que digo es debatible. Estoy presentando el punto de vista del igualitarismo a favor de una propiedad común. Ustedes, por supuesto, pueden tener una opinión diversa y de hecho puede ser que alguno de ustedes esté en esa posición de reservas o alejamiento con respecto al pensamiento de Pérez Luño, están en su derecho, pero de lo que se trata es de encontrar razones, sea a favor de que la propiedad privada nos garantiza mayor igualdad o al revés, que es reduciendo la propiedad privada, ampliando la propiedad pública, la propiedad común, como mejor está protegida la igualdad. No sé si tal vez tiene algún comentario extra, alguna respuesta que quisiera usted añadir con respecto a lo que manifesté anteriormente. Claro, profesor, quería mencionar sobre la analogía de la tragedia de los comunes, que dice que, por ejemplo, si tenemos un terreno que es de todos y tenemos 7 granjeros y cada granjero tiene una vaca, entonces el terreno está, pongamos un ejemplo, está diseñado para esas 7 vacas. Entonces, ¿qué pasa si un granjero pone otra vaca más? Entonces, ese granjero se beneficia más que los otros. Y los otros, viendo la desigualdad que hay, ponen otra vaca más. Entonces, a seguir sumando y sumando, se acaba el terreno y no da abasto para todas las necesidades de las personas. Y eso pasaría con la propiedad pública. Entonces, como bien menciono y mantengo mi propuesta, creo que me voy por el lado de la propiedad pública, la propiedad privada es mejor. Así lo plantea también la ley natural, que propone que el derecho a la vida, la propiedad, y en la Constitución de Estados Unidos creo que también mencionaba buscar la felicidad. Y en eso también está, obviamente, tener propiedad. O en Cuba también, que en Cuba todo es público, no hay herencias, todo se va al gobierno, y ese es un Estado comunista. Ya. A ver, mire, voy a comentar más luego. Recuerden, en este momento estoy en la propiedad privada. El número 1, el número 2 es propiedad común. Ahí se menciona lo del el derecho el derecho natural. Rousseau también habla acerca tiene un pensamiento que es de los contractualistas. Él cree que hay una evolución en la sociedad desde lo que se llama estado de naturaleza hacia el aparecimiento o la creación de la sociedad como un producto de una convención. Y podemos llamarle un pacto social. Si me permite seguir con esta idea es también de Rousseau. Recuerden, el primer autor que mencioné en este primer punto, Rousseau cree que en un primer estadio de la historia humana, o si quieren ustedes, prehistoria. A ver, bueno, aquí no hay tanta claridad acerca de si ese estado de naturaleza del que hablan los contractualistas es real, sucedió históricamente así, o nosotros al reconstruir los hechos de qué pasó en los primeros tiempos de la vida humana sobre el planeta, podemos nosotros tal vez conjeturar qué es lo que pudo haber sucedido. Entonces, no hay tanta claridad en estos autores contractualistas al respecto, pero lo que hace Rousseau es
contarnos que al principio los seres humanos eran como unas islas, un archipiélago. Todos vivíamos aislados, separados unos de otros, pero haciéndonos las guerras, la guerra. Recuerden, Hobbes tiene esa misma idea. Él decía que en el estado de naturaleza, el ser humano es lobo del hombre. Entonces nos matamos unos a otros, nos hacemos la vida imposible. En realidad esa situación es invivible, bárbara. Es como la ley de la selva. Gana el más fuerte, pero no podemos continuar así. Entonces llega un momento en el que supuestamente nos ponemos a dialogar entre todos, o por lo menos entre los representantes, pueden ser cabeza de familia, y nos ponemos a deliberar acerca de cómo deberíamos convivir pacíficamente para que no continuemos matándonos mutuamente, para ponernos reglas, deberes, prohibiciones, cosas que son lícitas, y con una autoridad que tenga el poder como para hacer cumplir esas reglas. Entonces, como resultado de esa convención, de ese estar de acuerdo en que no podemos proseguir en ese estado salvaje de barbarie, en el que todos nos damos golpes y nos perjudicamos sin límite, con una libertad total. Entonces, todos nos ponemos de acuerdo en que para continuar sobreviviendo, tenemos que hacer las paces y nombrar una autoridad, ¿sí? Con algún procedimiento que habría que determinar cuál, ¿sí? Este rato no voy a decir qué es lo que legitima a esa autoridad, pero más bien lo que me interesa es el insistir en que la sociedad, la vida social es una segunda etapa en la evolución humana, es creación de un consenso entre los individuos para salir de esa primera etapa de salvajismo y barbarie. Entonces recién aparecen ahí las leyes, una autoridad y todo el andamiaje, todo ese aparato de administración de justicia. La policía, la fuerza pública, jueces, cárceles, etcétera, etcétera. Bien, ahora, Rousseau cree que la propiedad no es de la... no existe en la primera etapa de esa supuesta historia. En el estado de naturaleza no hay propiedad privada, sino que aparece conjuntamente con la sociedad. Cuando se instaura una autoridad que va a imponer leyes, ahí recién aparece la propiedad privada. Eso ya en Rousseau, pero detrás de él están otros autores desde la Edad Media que han pensado explícitamente, y eso sus nombres están en el texto de Pérez Luño, que creyeron que el derecho natural se opone a la propiedad privada. Quieren, tolera la propiedad privada, pero más bien favorece la propiedad común. Entonces, no desconozco que hay defensores de la propiedad privada que creen que esta propiedad privada está sustentada por el derecho natural, pero yo tendería a decir que son una minoría y que la mayor parte de los
justnaturalistas tienen esa tendencia de los medievales, incluso de los padres de la iglesia, de que el derecho natural más bien está favoreciendo la propiedad común. Ahora, quisiera decir algunas otras palabras en el punto 2, pero me estoy adelantando. Hubiera querido ir en orden, pero puesto que yo mismo di la palabra a ustedes para que manifiesten su opinión personal, he tenido que hacer un adelanto, si quieren ustedes, a lo que tenía planificado hablar más luego. Ahora, eso de que la felicidad se consigue mejor con la propiedad privada, yo tengo serias dudas, y uno de los, bueno, han sido los comunistas, y básicamente son dos, Mably y Morelli, que son citados, o por lo menos referenciados por Pérez Luño, quienes defienden esa idea. ¿Sí? Recuerden, aquí lo que básicamente me interesa es la cuestión de la igualdad. Nosotros ya en este mes que terminamos clases, tendremos que ver más a fondo un tipo de pensamiento político o doctrina política que es el comunismo. Veremos el liberalismo, socialismo, comunismo. El comunismo es una propuesta de organización social sin propiedad privada. Es decir, se elimina la propiedad privada, se la reemplaza por la propiedad común. Veremos qué razones hay en contra de la propiedad privada. Aquí, y bueno, por otra parte también veremos, pero no ahora, ¿sí? Cuando estemos discutiendo la cuestión de qué deberes, qué funciones debería tener el Estado, veremos si es que es una de ellas la de reducir la desigualdad. Eso, en la medida de lo posible, tratemos de postergar para unas semanas posteriores. En este rato, centrémonos en lo que es la igualdad, pero por supuesto, todas las nociones de una teoría política, una filosofía política están conectadas, y aquí estamos haciendo una primera conexión entre igualdad y propiedad. Entonces, creo que no desconozco que se podría argumentar desde un punto de vista opuesto al de Pérez Luño y creer que vamos a ser más libres, más felices, con, o si quieren, bueno, por lo menos he hablado de libertad y felicidad con propiedad privada, pero estamos viendo la cuestión de la igualdad. ¿En cuál, con qué modalidad de propiedad hay mayor igualdad? Esa es la pregunta que les hice. No escribí en el pizarrón, antes lo voy a hacer en este momento. ¿Sí? A ver, pero recuerden, a ver, aquí estoy tratando de relacionar por una parte la propiedad, y esa propiedad puede ser privada o común, y por otra parte la igualdad. ¿Sí? Bueno, he estado dando, bueno, aquí hasta ahora he indicado solamente una idea. Esto es simplemente darle la vuelta a esta relación de implicación. ¿Sí? La propiedad privada conduce a desigualdad, y por lo tanto al revés,
la igualdad, entonces, conduce a la negación de la propiedad privada. Eso es, esta relación la mencionó Rousseau, y la de acá, la eliminación de la propiedad privada, dos comunistas mencionados por Pérez Luño como Mably y Morelli. No son tan conocidos, tan populares, pero vale la pena reconocer la autoría de ellos. Y cuando hablamos de comunismo, no solamente estemos pensando en Marx y Engels, o también Lenin y Stalin. Comunistas los ha habido desde la antigüedad, empezando por lo menos desde Platón. También en el cristianismo, etcétera, etcétera. Pero eso es otro tema, en la cuestión del comunismo. Están aquí, yo estoy relacionando ambos, pero lo que les pido que posterguemos la discusión del comunismo para otra ocasión. Aquí sale, pero no perdamos de vista que es en relación con la igualdad, ¿sí? Entonces, aquí está la pregunta que estoy tratando de desarrollar. Entonces, seguramente podemos profundizar más con respecto a la propiedad privada, la cuestión del comunismo, y lo vamos a hacer. Pero en este momento, permítanme simplemente tratar de determinar con cuál régimen social estaría mejor servida la igualdad. Con un régimen en el cual hay propiedad privada o en un régimen comunista. Ahora, si me permiten, hay una idea que quisiera añadir en este momento y que puede en alguna medida aplacar o suavizar esa disyunción que podríamos verla como una antítesis irreducible, irreconciliable entre o propiedad común o propiedad privada. Y es la idea de la función social, según el texto que estamos leyendo de Pérez Luño, función social de la riqueza, pero que también podríamos trasladarla a la función social de la propiedad. Un autor que habló de esta función social de la riqueza es Francisco de Quevedo. A ver, voy a explicar en qué consiste esta función social. Cuando hablamos de riqueza, también podemos hablar de propiedad privada. A ver, miren, aquí el adjetivo social es importantísimo. ¿Sí? A ver, voy a poner propiedad privada. Entre paréntesis, que esta es la noción que más se maneja en nuestros días. En cambio, Francisco de Quevedo es un autor que pertenece a lo que se conoce con el nombre de Escuela de Salamanca, que es una corriente que desarrolla, continúa el método escolástico de los siglos XII, XIII o incluso hasta el XIV, pero en el siglo XVI, en España. El nombre de Escuela de Salamanca es un tanto inexacto, puesto que no es solamente en la Universidad de Salamanca en donde se produjo este tipo de desarrollos, sino también en Portugal, en México. Es más bien
el espíritu lo que habría que captar. Es una continuación de la escolástica latina. A ver, entonces, ¿qué es la función social de la propiedad? Propiedad privada. ¿Sí? Dicho de una manera, en una primera aproximación, de lo que se trata es de que la propiedad privada cumpla cierto papel de favorecer a la sociedad, a la colectividad. Y creo que detrás de la función social está esa idea de que lo primordial es el bien común por encima o por delante de el bien particular. Pensemos, a ver, esa función social de que la propiedad privada esté en alguna medida al servicio del bien común, implica que el uso que se va a hacer de la propiedad privada va a tener límites. El propietario no puede hacer cualquier cosa con lo que tiene, sino que tiene que mirar o tiene que pensar en un propósito, en un objetivo de la sociedad, de la colectividad. ¿Sí? Les pongo un par de ejemplos para que se comprenda esta idea de función social. Pensemos en nuestra ciudad. Hay un terreno privado o varios terrenos y por donde el municipio planifica hacer una calle o construir un parque. Entonces, hay ahí un fin social, se quiere favorecer a muchas personas, puede ser a un barrio, a una zona, pero para llevar a cabo eso hay que infligir el cierto daño al propietario. No es lo mismo que expropiar. Seguramente el municipio lo que va a hacer es reconocerle una determinada cantidad por esa propiedad. No es que simplemente le retira, no reconoce la propiedad y pierde el terreno, sino que habrá que compensarle de alguna manera. En cuánto dinero va a dar el municipio al propietario, eso es algo en lo que tal vez no se pongan de acuerdo el municipio y el propietario. En ese caso tendrán que ir a juicio. ¿Sí? ¿Cuánto es el costo, podríamos decir, justo que debería pagar y por lo tanto recibir el propietario? Bueno, pero independientemente de ese detalle, lo que se hace es poner esa propiedad privada al servicio del bienestar colectivo. Ante esa situación, dudo mucho que el propietario privado pueda ganarle al municipio e impedir que se trace una calle o se construya un parque en su predio. Lo que se puede pelear es a qué costo, ¿sí? ¿Cuánto le va a dar el municipio al propietario? Pero la ley está a favor del bienestar colectivo en lugar de el bien particular. Eso es, no sé, de lo que yo sé, en nuestro país, si no estoy mal, desde el año 1925 se ha reconocido la función social de la propiedad. ¿Sí? Les pongo un segundo y último ejemplo. En nuestra ciudad de Cuenca hay casas que forman parte del patrimonio de la ciudad. Patrimonio, si quieren ustedes, es arquitectónico. Es, decir, casas que, por ejemplo, pueden ser coloniales o del siglo XIX,
y que forman parte del ornato de la ciudad. ¿Sí? Sería algo lamentable que los dueños de esos predios puedan derrumbar esas casas y construir edificios nuevos en su lugar. Eso le daría otra imagen, perderíamos esa visión que tenemos hoy de lo que es Cuenca, con su arquitectura tradicional. Entonces hay prohibición de demoler casas que son patrimoniales. Para derrocar una casa hay que tener permiso municipal. Por supuesto, hay maneras, ustedes saben, de cómo el propietario privado salirse con las suyas y obviar esa ordenanza municipal. ¿Sí? Esa es otra cosa, pero que esa ley existe y hay muchos casos en los cuales hay un litigio entre el municipio y el propietario privado. Eso es, ¿qué les puedo decir? Parte de lo que es la convivencia humana, ¿sí? No todos están de acuerdo con las leyes y tratan de evadir, de violar la ley, salirse con las suyas. Pero creo que este par de ejemplos, espero, muestra a las claras en qué consiste esta función social de la propiedad. Es decir, sin eliminar la propiedad privada, sin irnos al comunismo, sino que reconociendo que hay propiedad privada, se pone restricciones al uso que el propietario puede dar a esa propiedad. Entonces, esta idea, por lo menos en esbozo, ya está en el siglo XVI. ¿Sí? No es invento del siglo XX o peor del siglo XXI, sino que ya tienes aproximadamente unos 400 o más años de edad y que, como insisto, discúlpenme si reiteradamente, viene a mediar, a poner como una tercera vía entre o propiedad privada o común. Podemos tener propiedad privada, pero que sirva para el bienestar colectivo. Es decir, no hace falta irnos al comunismo para tratar de pensar en el bien común o en la felicidad de todos, sino que se puede compatibilizar propiedad privada que esté cargada con ciertas servidumbres, con ciertos gravámenes. Piensen en lo que son, por ejemplo, el impuesto al predio urbano. Usted tiene una casa, dos casas, pequeña, grande. Entonces, para que él siga teniendo esta propiedad, contribuya cada año con una determinada suma de dinero para toda la ciudad, toda la sociedad cuencana. Entonces, esta idea de que la propiedad privada no puede estar simplemente al arbitrio del propietario, eso es la función social que cumple la propiedad. Y estamos hablando, les he puesto ejemplos de casas. También eso podría ser para un terreno, el propietario de un terreno no puede simplemente dejarlo baldío cuando podría ser cultivado, cuando hay otras personas que quieran cultivar ese terreno. O los impuestos que va a pagar un impuesto, perdón, un terreno que está cultivado, que uno que se lo mantiene sin cultivar, va a ser diferente. Eso siempre pensando en esto de que los beneficiarios de esa propiedad no puede ser solamente el propietario, el individuo, sino que la sociedad en su conjunto también se beneficie de esa propiedad privada.
Entonces, esa es la función social de la que nos habla Francisco de Quevedo. Ahora, quisiera añadir otra idea y con esto doy una respuesta suplementaria a la inquietud de Diego, que él habló de la felicidad, ¿sí? Pensando que con propiedad privada tenemos mayor felicidad. En contra de esa idea, quiero referirme nuevamente a dos autores que ya mencioné, comunistas, Mably y Morelli. Voy a escribir estos apellidos porque son medio raros. Esto es Mably con BL. A ver, voy a separar las letras para que esté bien escrito. Y quiero añadir un tercer autor, el que estuvo detrás de la Revolución Francesa, Graco Babev. ¿Sí? Según estos tres autores, y en realidad deberíamos añadir otros más, de mi parte puedo decirles esta idea de que la propiedad privada es origen de todo mal. ¿Sí? Ya está en Tomás Moro y Tomás Campanella, dos comunistas del Renacimiento, y también en Rousseau, el autor que ya he mencionado por un par de ocasiones más. En realidad, podemos decir que es incluso una idea medieval. A ver, les voy a indicar qué es lo que piensa Rousseau al respecto. ¿Sí? Hay un famosísimo pasaje que les voy a citar. A ver, si no soy mal, debe ser en el discurso acerca de la desigualdad de los hombres, y que dice más o menos así. A ver, el primero que poniendo unas estacas en el suelo dijo, esto es mío, es el verdadero creador de la propiedad privada. ¿Cuánta angustia ahorraría? A ver, perdón, cuánta angustia, miseria, infelicidad, guerras ahorraría aquel que arrancando las estacas dijera, guardaos de creer a este impostor, porque la tierra no es de nadie y es para beneficio de todos. Bien, eso es Rousseau. ¿Sí? Él tiene clara la idea de que la propiedad privada es un invento del ser humano, no es la situación natural del género humano. ¿Sí? Recuerden, Rousseau es un contractualista, al igual que Locke y Hobbes, y todos ellos creen que la humanidad ha atravesado por dos etapas, dos fases de desarrollo, el estado de naturaleza y la sociedad. En el estado de naturaleza no había propiedad privada. ¿Sí? De paso, les recuerdo que en nuestra Constitución del 2008, con la que podemos o no estar de acuerdo, en parte o en su totalidad, el derecho de propiedad no forma parte de los derechos del buen vivir, sino de los derechos de libertad.
A ver, entonces, quisiera ahondar un poquito más para que se comprenda esta idea y con eso termino. Eh, También Diego habló de las herencias. Yo quiero aprovechar de esa situación para que ustedes mediten un poco más qué pasa cuando el, nuestros padres o familiares ya no están y después de sus días, cómo se divide la familia, peleando por quién se lleva qué. Termina ahí la hermandad, ¿sí? Más vale, más el ser humano quiere acaparar bienes y cosas por encima de los familiares. Entonces, eso es solamente un ejemplo de lo que acarrea la propiedad privada. Entonces, esta idea eh, está en varios autores, les he dicho algunos de ellos, y que nos haga pensar. ¿Sí? Seguramente ustedes en sus familias conocen situaciones que han tenido que experimentar. Desgraciadamente, cuando hay esa división y peleas por la propiedad. ¿Sí? Bueno, queridos estudiantes, llegó la hora, tengo que terminar la clase. Un gusto, que pasen muy bien. Hasta luego.